Bien, cita asistente de Luisa, podemos iniciar la grabación. Se está grabando, señor presidente. Muchas gracias. Siendo el 24 de marzo de 2025, a horas 3:41, damos inicio a la audiencia de apelación en el incidente 46 de expediente 460-2022 respecto al recurso impugnatorio contra la resolución número 3 que declaró infundado la revisión de oficio de la prisión preventiva del imputado segundo Alejandro Sánchez Sánchez. ¿Vale? Señorita asistente, se nos da cuenta concurrencia de los sujetos procesales, por favor. Sí, con su venia, señor presidente y jueces superiores, integrante de la tercera sala penal de apelaciones. Sujetos presentes en la sala virtual, para dar cuenta que se encuentra por parte del Ministerio Público la doctora Patricia Pérez Calderón. Asimismo, se encuentra presente la defensa conjunta del señor segundo Alejandro Sánchez en su condición de abogado principal, Tomás Saladino Gálvez Villegas, y en su condición de abogado interconsulta, Celinda Bustamante Sánchez. Es en cuanto debo dar cuenta, señor presidente. Bien, muchas gracias. Se pregunta, ¿las partes están conformes con los datos de acreditación, Ministerio Público? Sí, señor magistrado, pero quisiera que se acredite el fiscal adjunto que va a también a estar como interconsulta en esta audiencia, por favor. Sí, adelante. Señores jueces superiores, muy buenas tardes. Señores abogados y con todos los presentes. Como interconsulta, el abogado Luis Ángel Hoyo Soto. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. No se va a quedar registrado así en el acta. La defensa está conforme con la acreditación. Sí, señorita, señor juez. En cuanto a la participación del fiscal adjunto, quisiera saber si es al fiscal adjunto del juzgado, del despacho superior, o es que otro fiscal está participando. Sí, doctor Gálvez, en la Fiscalía Superior no hay un fiscal adjunto. El fiscal adjunto que se está acreditando es el que tiene a cargo la presente investigación, que es materia de la presente audiencia. El doctor ya se acreditó. Es fiscal adjunto a provincial. Sí, pero es fiscal adjunto del despacho provincial que ya ha participado en la audiencia de primera instancia anterior. Sí, y es fiscal del despacho de primera instancia, no del despacho de Fiscalía Superior. No sé si eso está permitido, señor magistrado. Al ser interconsulta, tiene que ser lo único que pide la norma es que sea un abogado colegiado, ¿no? Entonces, es lo único que pide. No pide una distinción si puede ser otra persona. Claro, para participar sí, ¿no? Una fiscal adjunta provincial no podría dirigirse a la sala, tiene que ser un fiscal superior, ¿no? Ya, ok. Con esa salvedad, señor magistrado. Sí, correcto. Entonces, ahora sí, continuamos, preguntamos si van a mantener recurso impugnatorio, doctor Gálvez. Sí, justamente vamos a mantener el recurso y queremos sustentarlo en esta oportunidad, y sobre todo quisiera, señores magistrados, también con la venia de la señorita fiscal, que nos den el tiempo necesario para sustentarlo, toda vez que se trata de un caso complejo, con bastantes tomos, con bastante información, y a efectos de no restringir la defensa, le quisiera pedir el tiempo suficiente, señor magistrado, con todo respeto, naturalmente. Sí, no se preocupe. Bien, la resolución en materia de grado tiene solamente 17 folios. Ya lo he revisado, de los cuales el señor juez, a pesar de que identifica todo el segmento de convicción hasta el folio 12, genera su razonamiento a partir del folio 13 al 16. Bueno, 17, la mitad de 17. Entonces son solamente 1, 2, 3, 4 caras y media de razonamiento. Entonces es lo que justamente se ha atacado por parte de la defensa técnica. El juez ha indicado de que en su resolución, en estos 4 folios de fundamento, que no ha valorado o no se iba a valorar ningún elemento de convicción, puesto que estamos en una revisión de oficio. Solamente iba a verificar la cantidad de elementos de convicción que se haya generado después del auto de prisión preventiva. Asimismo, sobre peligro procesal, ha valorado solamente lo que ya estaba en la prisión preventiva. Por
su lado, justamente la defensa, señor Sánchez ha atacado, ¿no?, la motivación de esta resolución en puntos muy concretos respecto a la no valoración de los elementos de convicción, máxime si ha habido una ampliación de formalización donde existen 2 delitos más que no han sido materia de valoración por juez de primera instancia, y otros argumentos que ahora sí el señor abogado va a proceder a informar. Entonces, señor abogado, tiene usted 10 minutos para sustentar este recurso impugnatorio. Muchas gracias, señor. Aunque insisto que debería concederme unos 5 minutos más, por lo menos, dada la complejidad del discurso. Por Sí, favor. sí, señor abogado, mientras no sea reiterativo, vamos a ser complacientes Ya. con el tiempo, no se preocupe. Muchas gracias. Bueno, entonces, en el presente expediente, señores magistrados, señor presidente, señorita fiscal, la defensa ha interpuesto recurso de nulidad contra la resolución de primera instancia de la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra mi patrocinado segundo Alejandro Sánchez Sánchez. La pretensión es que se revoque dicha resolución y se ordene la excarcelación de mi patrocinado. ¿Y cuál es el fundamento de la apelación? Tal como ya se ha referido por escrito en el presente caso. El agravio fundamental por el cual solicitamos que se revoque la resolución de primera instancia es porque se ha infringido el principio a la debida motivación de las resoluciones judiciales y, en consecuencia, el debido proceso, al no haberse tomado en cuenta que a la fecha los presupuestos o motivos que sustentaron la prisión preventiva de mi patrocinado se han desvanecido o, en todo caso, ya no son suficientes para mantener la prisión preventiva. Específicamente se han desvanecido, a juicio de la defensa, los graves y fundados elementos de convicción, así como el criterio o los principios de proporcionalidad y razonabilidad para imponer la medida tan gravosa como la prisión preventiva. La motivación, los supuestos de indebida motivación de la sentencia en el presente caso están determinados, señores magistrados, tal como refiere la sentencia del Tribunal Constitucional número 03248-2019, que se incumple la debida motivación cuando existe falta de motivación o motivación aparente, cuando falta motivación interna en el razonamiento, cuando hay deficiencias en la motivación externa o falta de justificación de las premisas, cuando la motivación es insuficiente o cuando es sustancialmente incongruente. En el presente caso, con toda claridad, como voy a demostrar los señores magistrados, se ha infringido la debida motivación por deficiencias en la motivación externa, es decir, en la falta de justificación de las premisas a partir de las cuales el señor juez de primera instancia ha arribado a la conclusión de que los presupuestos para mantener la prisión preventiva subsisten. ¿Y por qué decimos eso? Porque justamente las premisas para que cumplan la debida motivación deben ser confrontadas y contrastadas con la realidad, de tal forma que se justifiquen su validez fáctica o jurídica. En el presente caso, señor juez, eso no ha sucedido. Las premisas en las cuales se sustenta la sentencia simplemente no corresponden a la realidad de lo que obra en la carpeta o expediente fiscal. Por eso es que sostenemos que existe deficiencia en la motivación externa o falta de justificación en las premisas que llevaron a concluir
al señor juez. Y obviamente estas deficiencias en la motivación externa determinan que no exista propiamente una motivación, sino simplemente una motivación aparente. En efecto, el acuo sustenta sus conclusiones en que no ha variado los elementos de convicción que se presentaron para dictar la medida de prisión preventiva. Y se sustenta en las siguientes premisas fácticas y jurídicas: que los fundados y graves elementos, pese a que ha transcurrido 30 meses o casi 30 meses desde que se dictó la prisión preventiva, estos elementos subsisten. Que en la actualidad el plazo, a pesar de que ha transcurrido 30 meses, no existe deficiencia, no existe retardo en la actuación de la Fiscalía, porque ha realizado más de 100 actos de investigación. Otra premisa jurídica, ya esta, refiere el señor juez que para cumplir con el primer presupuesto de graves y fundados elementos de convicción, dada la gravedad de las penas, a la fecha ya no se requiere sustentar los graves y fundados elementos, sino que es suficiente con o mejor dicho, que es suficiente con un nivel de sospecha suficiente. 4, que los arraigos y laborales y domiciliarios no se han cumplido, y que además, como última premisa, que para mantener la prisión preventiva, pese a haber transcurrido casi 30 meses, aún resulta proporcional y razonable. Estas premisas, señor juez, señores magistrados, como ya he dicho, no se corresponden con la realidad de los hechos. En efecto, respecto a los graves y fundados elementos, se tiene que, a la fecha, ya no existe esa gravedad y esos fundados elementos. En efecto, la prisión preventiva se sustentó especialmente en el contenido de las declaraciones eficaces de los colaboradores 2, 3 y 4, que en ese momento se le dio verosimilitud. Sin embargo, a la fecha, al haber transcurrido casi 30 meses sin que se haya podido corroborar alguno del contenido, algo del contenido de las colaboradores, de las colaboraciones, simplemente esas declaraciones de los colaboradores eficaces han perdido vigencia porque no se han corroborado, pese a que ha transcurrido casi 30 meses. Más aún, señores magistrados, a la fecha, varios de los colaboradores, dentro de los que estarían el 2, el 3 y el 4, prácticamente en público y ante la televisión, se han desdicho de sus versiones. Tal es el caso de Samir Villaverde, Bruno Pacheco, Carolín López, que seguramente, y no lo afirmo obviamente, deben ser los colaboradores eficaces. Todo ello ha llevado a que se cuestione el contenido de esas colaboraciones, porque ¿qué se ha dicho? Que ha sido la propia Fiscalía o la policía las que ha inducido a declarar en el sentido que lo han hecho. No estoy hablando yo, sino estoy repitiendo lo que han dicho los colaboradores en público. Ello ha llevado justamente a que se desactive EFICOT, la fiscalía que llevó a cabo estas colaboraciones, que se cambie a los policías, a algunos se les dé de baja, y también que se cambie a los fiscales, se cierre EFICOT, precisamente por la duda en el contenido de las colaboraciones eficaces. Entonces, señores magistrados, a la fecha, el contenido de esas colaboraciones, de esas versiones, se han desvanecido porque ha pasado 40, casi 30 meses y no se ha corroborado nada, ningún extremo de las colaboraciones, especialmente en lo que se refiere a mi patrocinado.
las demás pruebas que también se tuvieron en cuenta en su momento, en realidad, muchas de ellas no se refieren a mi patrocinado. La gran mayoría no se refiere a mi patrocinado. Otras se refieren a hechos lícitos y otras realmente no aportan ningún contenido incriminatorio para mi patrocinado. Es más, señores magistrados, a la fecha ya los coprocesados que estaban presos, como son Heiner Alvarado, como son Abel Cabrera, Salatiel Marrufo y todos ellos, ya han recobrado su libertad precisamente porque las versiones de los colaboradores eficaces no se han corroborado. En tal sentido, señores magistrados, este primer presupuesto de los graves y fundados elementos que el señor juez ha referido que mantienen vigencia, simplemente no corresponde a la realidad porque estos se han desvanecido. Peor aún, no se ha tomado ninguna de las declaraciones de las personas concernidas en las versiones de los colaboradores eficaces. Tampoco se ha tomado siquiera la declaración de mi patrocinado. Es cierto que en una ocasión se le tomó una declaración en el penal, pero eso estuvo referido a la versión de un colaborador eficaz en el cuadernillo de colaboración, no en el principal, no en el que está mi patrocinado con prisión preventiva. En otra oportunidad se le tomó su declaración, pero se hizo un avance y se suspendió, lo cual significa, señor juez, que realmente la actuación del Ministerio Público a este respecto ha incurrido en dilaciones enormes. Es más, y esto es lo más grave, el Ministerio Público habría extraviado una caja conteniendo tomos y documentos originales e inclusive carpetas de colaboración eficaz. Y recién en septiembre del 24, otro equipo de Eficot encuentra la caja extraviada y lo hace llegar al fiscal. Disculpe que le corte, señor abogado, ¿no? Pero esos son temas extraprocesales. Lo que queremos es si esta resolución cumple o no cumple con la motivación que usted ha exigido en ese recurso impugnatorio. Justamente uno de los motivos que hace referencia y que también se debe considerar en la revisión de la prisión preventiva está referido precisamente a la actuación de la Fiscalía. Y una de las premisas fundamentales tomadas en cuenta en la sentencia de primera instancia es que no ha habido ninguna dilación, ha habido total diligencia del fiscal pese a haber transcurrido 30 meses sin mayores avances. Esa es una de las principales premisas, por eso que he tomado esta información para desvirtuar precisamente esa premisa y demostrar que no se corresponde con la realidad de los hechos, es decir, con los actuados. Muchas gracias, señor fiscal, señor magistrado. Ahora bien, en cuanto a que otra de las premisas es que estando a la gravedad de las penas, ya no se requiere demostrar los graves y fundados elementos, sino solo una sospecha suficiente, lo cual jurídicamente tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque el artículo 268 referido a la prisión preventiva justamente establece que deben existir graves y fundados elementos. Y la sentencia plenaria casatoria número 1 del 2017 así lo corrobora e indica, concluye que el grado de sospecha debe ser alto, debe ser grave y fuerte, lo cual es corroborado también con las sentencias del Tribunal Constitucional, como la sentencia 1091-2002 HC y otras. Entonces, si ello es así,
no se puede sostener que ya no se requiere graves y fundados, pero ello evidencia que el señor juez de primera instancia solo se ha contentado con una sospecha suficiente, que ya no es la que exige el presupuesto de graves y fundados establecidos por el artículo 268. Entonces, esta premisa jurídicamente también es falsa. Finalmente, es otra de las premisas a partir de las cuales saca su conclusión el señor juez, es que para mantener la prisión preventiva, pese a haber pasado casi 30 meses del inicio de la investigación, pese a todo ello, la medida de prisión preventiva, a juicio del juez, resulta proporcional y razonable. Cosa que también discrepamos porque no se corresponde con la realidad de los hechos. En efecto, señor juez, la sala superior, esta sala superior, ha precisado respecto a la proporcionalidad y específicamente a su principio de proporcionalidad en sentido estricto, indica que se advierte cuando se refiere a uno de los coprocesados, específicamente a Abel Cabrera, se advierte que la intensidad de la intervención en el derecho a la libertad personal mediante la prisión preventiva no resulta proporcional por el grado de satisfacción de los fines procesales perseguidos, toda vez que la prisión preventiva es una medida excepcional y dispuesta para todo el proceso penal peruano. Habiendo transcurrido más de 24 meses, esto lo dice para el caso de Abel Cabrera, desde su imposición, el representante del Ministerio Público no ha presentado acusación alguna, menos ha concluido su investigación. Ahora han transcurrido ya prácticamente 5 meses más. Entonces, no se ha actuado, no se ha realizado ninguna otra diligencia. Entonces, las conclusiones a lo que arriba esta ilustre sala se mantiene. Es más, agrega la sala, y permítame dar lectura, que conforme a la ratio legis del decreto legislativo 1585, que busca evitar la duración excesiva de la prisión preventiva, y habiendo transcurrido más de 24 meses, casi 30 diríamos ahora, sin avances significativos en la investigación respecto al investigado, corresponde cesar la medida por no cumplirse los principios de proporcionalidad y razonabilidad, al haber transcurrido 24 meses. Eso ya ha expresado esta ilustre sala al resolver un caso similar. Y el Tribunal Constitucional, en reciente sentencia, en el caso de el juez supremo Aldo Figueroa Navarro, ha establecido, o mejor dicho, ha proscrito instrumentalizar a la persona y su libertad con el fin de preservar u optimizar otros valores impersonales, como la eficacia de la administración de justicia. Entonces, señores magistrados, mantener la prisión preventiva sustentada en estas declaraciones de los colaboradores que se han desvanecido, porque pese a haber transcurrido casi 30 meses, no se ha corroborado ninguno de sus extremos, ciertamente se estaría instrumentalizando a mi patrocinado y su libertad en aras de lograr la eficacia de la administración de justicia. Entonces, también, como se puede apreciar, esta premisa de la cual parte su razonamiento el señor juez de primera instancia, también es falsa. Finalmente, es de precisar que se trata de deficiencias en la motivación o en la externa de las premisas.
es decir, en la falta de correspondencia de las premisas elaboradas por el juez con relación a la carpeta fiscal. Y ello, obviamente, amerita no solo la nulidad de la resolución, sino la revocatoria de la prisión preventiva. Finalmente, señor juez, es de tener en cuenta, tal como ha establecido la Sala Permanente de la Corte Suprema en el recurso de apelación 32-2024, que los argumentos que se tienen que considerar en la revisión de la prisión preventiva tienen que sustentarse en elementos que sean incorporados en la investigación, ¿cierto? En el presente caso, todos los elementos están incorporados en la investigación, pero no necesariamente en el cuaderno de prisión preventiva. Pero además dice la sentencia o la Corte Suprema que sean incorporados en la investigación o en su defecto sean notorios o contrastables objetivamente por cualquier persona. En el presente caso, señores magistrados, los colaboradores eficaces prácticamente en todas sus declaraciones ante la prensa se han desdicho de sus colaboradores, de sus versiones, y han imputado a los policías y también a los fiscales que habrían sugerido el contenido de las declaraciones, lo cual es notorio y no necesariamente tiene que obrar en el expediente. En consecuencia, señores magistrados, estando a que se haya incurrido en indebida motivación de las resoluciones judiciales por deficiencia en la contrastación o justificación externa de las premisas, la conclusión es falsa. Y por tanto, estamos ante un supuesto de indebida motivación, afectando el debido proceso, porque además eso conlleva a una motivación aparente y no... Muchas gracias, señor abogado. Es argumento reiterativo. Muchas gracias. Por tanto, señores magistrados, respetuosamente solicito que se revoque la resolución de primera instancia y se disponga, se deje sin efecto la prisión preventiva y se disponga la excarcelación de mi patrocinado. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, señorita fiscal. Bien, la Fiscalía tiene 18 minutos para sustentar su recurso. Gracias, señor magistrado. El sustento del recurso de apelación por parte de la defensa técnica del señor segundo Alejandro Sánchez Sánchez, no hemos escuchado, señor magistrado, lejos de señalar que estamos ante una resolución que no está debidamente motivada, cuáles son los presupuestos que de una manera objetiva han desvanecido los presupuestos que dieron origen a que se declarara fundada la prisión preventiva, y en el caso de una revisión de oficio de una prisión preventiva en la cual la sala ya ha fijado, ya ha delineado cuál es el motivo de debate en una revisión preventiva, ¿no? Con respecto a la proactividad de la Fiscalía luego de que se declaró fundada la prisión preventiva a la fecha. No hemos escuchado eso, señores magistrados. El Ministerio Público considera que esta resolución que viene en grado, el juez ha dado las razones y los motivos suficientes para declarar infundada la revisión de oficio contra el investigado segundo Sánchez. En esta resolución, el señor juez ha señalado, justamente en la página 5 de la resolución, cuál es la diferencia entre un cese de prisión preventiva, entre una variación de la prisión preventiva y una revisión de oficio de prisión preventiva, en la cual ya esta sala ha señalado que son instituciones distintas. Incluso aquí ha resaltado en la página 5 y con negritas que la revisión de oficio, continúa señalando la sala, esta sala, no exige que necesariamente aparezcan nuevos elementos de convicción, ya que la revisión implica examinar
todos los presupuestos de esta medida desde el momento de su imposición sobre la base de las reglas y criterios señalados en el numeral precedente. ¿Qué quiere decir? Que ya esta sala ha señalado qué es lo que se tiene que evaluar en una revisión de oficio. ¿Cuáles son los criterios? La actividad indagatoria desplegada por el representante del Ministerio Público, los actos de investigación solicitados por la defensa, el aseguramiento de las fuentes de prueba, la conducta procesal del investigado, la revisión de los arraigos del investigado y el análisis de los elementos de convicción presentados por las partes procesales que consideren indispensables para resolver una revisión de prisión preventiva. Es así que el señor juez, al convocar audiencia para la revisión de oficio de esta prisión preventiva, le solicitó a las partes, Ministerio Público y a la defensa técnica del investigado Sánchez, cuáles eran los elementos de convicción o cuáles eran sus argumentos para sustentar que se debería declarar en todo caso por parte de la defensa fundada la revisión de oficio de la prisión preventiva y en el caso del Ministerio Público, que sustente cuáles son esos nuevos elementos de convicción que ha actuado con posterioridad a la prisión preventiva, en este caso de Segundo Sánchez. Segundo Sánchez, en esta investigación, se trata de una organización criminal liderada presuntamente por el presidente Pedro Castillo, en el cual el rol de Segundo Sánchez era formar parte de esta organización criminal en el rol del grupo que era el buró político de esta organización criminal. No es un funcionario público, pero una persona de confianza del expresidente y que captaban a las empresas que iban a ser beneficiadas con obras. Es así que la imputación dentro de la formalización de la investigación preparatoria son por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. La disposición de la investigación preparatoria es mediante la disposición número 12 del 20 de octubre del 2022. A la actualidad, señor magistrados, han transcurrido 29 meses de investigación, dado que nos encontramos ante la presunta organización criminal y estamos ante un delito complejo y el plazo de investigación son 36 meses que vence en octubre de este año, 2025. En el caso del investigado Segundo Sánchez, los elementos de convicción que dieron lugar a la prisión preventiva se mantienen. Así lo ha señalado el señor juez en la resolución que viene en grado. Ya ha evaluado la actividad del Ministerio Público con posterioridad a esa prisión preventiva. Y se han actuado 129 elementos de convicción, por lo cual el señor juez ha llegado a la conclusión que existe una proactividad. Se ha ampliado la investigación preparatoria contra Segundo Sánchez por los delitos de colusión simple y lavado de activos. Y lo más resaltante, señor magistrado, el señor juez considera que la medida de prisión preventiva sigue siendo proporcional, sigue siendo idónea, porque en cuanto al peligro de fuga, en el peligro de fuga hay que tener en cuenta que el investigado Segundo Sánchez lleva recluido en el penal recién 6 meses, desde que la medida de prisión preventiva fue declarada fundada mediante resolución número un momentito, señor juez, mediante la resolución número 16 de noviembre del 2021, del 2022, confirmada también por la sala. Entonces, recién ha sido capturado hace 6 meses. Y digo capturado, señor magistrado, porque pese a que en la prisión preventiva se acreditó, tanto en primera instancia como segunda instancia, que tenía los arraigos familiares y laboral, ¿no? Esposa, hijos, empresas, esos arraigos laborales, señor juez, no fueron lo suficientemente fuertes para evitar la fuga del señor Segundo Sánchez. Ya es un hecho conocido la forma como fugó, ¿no? Y resaltando que en la diligencia de allanamiento se le incautaron su pasaporte. En el pasaporte tenía las visas. Entonces, ese también es un hecho que hacía valorado. Pero luego, hace 6 meses, en que ya él ha ingresado al penal,
no ha sido en forma voluntaria de someterse a la justicia, jamás ha tenido la voluntad de someterse a la justicia. Tanto es así que se desconocía cuál era su ubicación. Sin embargo, Migraciones en Estados Unidos lo intervino y luego de un procedimiento fue deportado. En ningún momento se ha puesto a derecho en forma voluntaria, y eso es lo que esta sala también tiene que valorar. La falta, los arraigos no han sido suficientes, porque a pesar de tener menores hijos, se fue del país, a pesar que tenía empresas, las dejó las empresas. Entonces eso denota que nunca tuvo una voluntad de sometimiento. Y señalo que fue deportado porque una vez que Migraciones lo intervino, de acuerdo al procedimiento en Estados Unidos, si el extranjero que ha sido intervenido por Migraciones tiene una orden, puede apelar de esa orden, y con eso dilata más el tiempo de regresar a su país de origen, y es lo que sucedió en este caso. Sin embargo, su apelación fue denegada y fue deportado, ingresando al Perú en junio del 2024. ¿No? Del 2024. Es por ello que a la fecha han transcurrido 6 meses desde que recién Segundo Sánchez ha ingresado al penal. Y a pesar de ello, estando en ausencia, el Ministerio Público de una manera proactiva ha continuado realizando actos de investigación, y esos actos de investigación han concluido que existen elementos de convicción que lo vinculan con los delitos de colusión simple y de lavado de activos. Y así se ha valorado en primera instancia. Son 129 elementos de convicción que han sido debatidos en primera instancia, y aquí no se escuchaba la defensa por qué esos elementos de convicción no serían suficientes o no vincularían a su patrocinado, o establecer cuál ha sido la falta de proactividad de la Fiscalía con respecto a esta investigación. Otro punto resaltante, señor magistrado, en cuanto a la obstrucción, hay que señalar, y también así se mencionó en primera instancia, y que denota un acto de obstrucción, que existió una partida de defunción de esta persona. Se intentó hacer pasar por muerto. ¿Y cuál era la finalidad? De la extinción de la acción penal. Sabemos que un investigado, sí, fallece, la consecuencia es la extinción de la acción penal, de acuerdo a lo que señala el artículo 84 del Código, si no me equivoco, del Código Penal. Sin embargo, señor magistrado, se hizo una investigación por los medios periodísticos, y el médico que suscribió ese certificado médico señaló que él nunca había suscrito ese certificado, y luego ha sido cancelado ese certificado de defunción. Entonces, estas son una de las maniobras de obstruccionistas por parte de Segundo Sánchez, y que dan cuenta, pues, que nunca tuvo la intención de someterse a la investigación, y más aún es de obstrucción. También se le escuchaba a la defensa un hecho muy grave, señor magistrado. Está hablando de colaboradores eficaces. Señala que los actos de corroboración de los colaboradores eficaces no han sido confirmados por el Ministerio Público, y no es así. Los actos de investigación, todos los actos de investigación, toda la información de los colaboradores eficaces han sido debidamente corroborados, y así consta en la carpeta fiscal. Pero la condición de dichos colaboradores eficaces es la de reserva de identidad. Se desconoce quiénes son. Sin embargo, se escuchaba aquí a la defensa muy ligeramente dar nombres de personas que supuestamente pueden ser colaboradores eficaces, y eso es muy grave. Eso constituye un delito. Entonces, los colaboradores eficaces en esta investigación, según me ha informado el fiscal a cargo de esta investigación, tienen la calidad de reserva. Se desconoce quiénes son sus identidades. Por eso es que incluso tienen números que el abogado de la defensa técnica se ha referido a ellos con números, y que presuntamente se le ha escuchado decir que podrían ser el señor Salatiel y otras personas, ha mencionado nombres acá. Entonces, eso es un hecho muy grave y que hay que tener en cuenta por parte de esta sala. Sin embargo, insisto que esas declaraciones, esa información de estos colaboradores eficaces han sido debidamente corroborados, y así consta en la carpeta fiscal. También ha mencionado que los elementos de convicción, ¿no? Que pese, haber transcurrido 30 meses
considera que no es proporcional la medida. El señor juez, en la resolución que viene en grado, ha mencionado las razones por las cuales esta medida es proporcional, es idónea actualmente con respecto a este investigado, toda vez que se sustenta en el peligrosismo procesal. También ha mencionado que se han visto reforzadas todas estas imputaciones con los elementos de convicción también que han sido debidamente sustentados en primera instancia, y también se le ha escuchado a la defensa señalar con respecto a las sospechas que hace mención el señor juez. El señor juez señala en la página 13 de la resolución que viene en grado, dice, entonces, ¿qué es lo que puede llegar a concluir de toda esta información que ha dado el Ministerio Público? Se puede concluir que ha habido diligencia en el actuar de esta institución, lo cual ha sido señalado por la sala como uno de los aspectos revisados. Segundo, dice, en el presente caso apreciamos que esto no ocurriría porque dado que cuenta diferentes actos de investigación, estos no deben ser analizados para ver si se refuerza o no la imputación. Pues, como hemos señalado en los considerandos precedentes, la revisión de oficio no exige que necesariamente aparezcan nuevos elementos de convicción, sino que es más amplia, en el sentido de que pueden o no haberse producido nuevos elementos de convicción que mermen la magnitud de los presupuestos materiales que sirvieron para el dictado de la prisión preventiva, sino simplemente a la actividad realizada por el fiscal. Eso es lo que el señor juez ha querido mencionar con respecto a la gravedad de los elementos de convicción. Acá a la defensa se le ha escuchado que la gravedad de los elementos de convicción del señor juez se ha sustentado en la gravedad de la pena. Y no, por eso ha hecho la diferenciación entre las instituciones procesales de cese de prisión, variabilidad y prisión, la revisión de oficio de la prisión preventiva. En ese sentido, señores magistrados, consideramos que la resolución que viene en grado ha dado las razones suficientes, ha explicado por qué los elementos de convicción se mantienen su vigor en cuanto a los que impusieron la prisión preventiva, en cuanto a la revisión de oficio, la proactividad, el diligenciamiento de la Fiscalía con respecto a la investigación, en el peligrosismo procesal, el peligro de fuga, se mantiene por cuanto la falta de sometimiento del investigado, la obstrucción, el Ministerio Público, aparte de lo que el señor juez ha sustentado en la resolución, mencionamos, y así ha sido alegado en primera instancia con respecto al certificado de defunción, por lo que consideramos que la resolución cumple con el estándar suficiente de una motivación debidamente reforzada y debe ser confirmada en todos sus extremos. Muchas gracias, fiscal. La defensa tiene 4 minutos de réplica. Gracias, señor magistrado. En realidad, se dice que ha quedado acreditado la participación de mi patrocinado con todas las pruebas. ¿Y qué cosa ha quedado acreditado, como ha dicho la señorita fiscal? Que era una de las personas para formar parte de la organización, pero no dice qué hizo. Porque en realidad mi patrocinado no participó con ninguna de las personas que están procesadas y por eso precisamente los indican para sacarse el problema en sus colaboraciones eficaces. Que existe peligro de fuga, cierto. Él se dio a la fuga porque siendo inocente consideró que no debía someterse a prisión preventiva. Pero inmediatamente que nos hicimos cargo de la defensa, nosotros quisimos poner a disposición a mi patrocinado, al fiscal, como testigo protegido porque él no había participado en ningún acto irregular, ningún acto delictivo. Y el fiscal en un primer momento me aceptó y fue la policía la que se opuso. Entonces, ante esa situación, mi patrocinado, optó por salirse del país, ¿no es cierto? Y no es cierto que esté 6 meses preso, sino está 9 meses y estuvo 1 año y medio preso en Estados Unidos. Todo ese tiempo ya está preso. Ahora, ¿cómo vamos a sostener que la Fiscalía ha actuado con diligencia y que ha hecho toda la investigación para el esclarecimiento de los hechos? Si la carpeta, señor, está perdida casi 2 años, no lo han tenido en su poder. Por eso es que no han realizado las diligencias necesarias, incluso parte de los documentos originales de las carpetas ha estado perdida, no lo tenían la Fiscalía. Una y otra, recién el fiscal
del otro grupo se da cuenta cuando se trasladan de edificio, cuando se trasladan de ambientes, y ahí descubren que que gran parte de la carpeta estaba perdida. Entonces, ¿cómo van a actuar así diligentemente? Además, se dice que han corroborado las versiones. ¿Y por qué en ningún momento el fiscal ha referido en primera instancia, cuando detalló las 129 pruebas, que se realizó tal diligencia y con eso se corroboraba la participación de mi patrocinado? En ningún momento. Es más, la señorita fiscal dice que he dado una información de colaboradores eficaces, que es secreto. Solo han dicho cada uno de los colaboradores ante la televisión, y no he dicho que sea tal colaboradores, sino que dentro de ellos deben estar los colaboradores porque han salido a declarar ante la televisión. Es de dominio público. No hay nada secreto ahí. Después, que hay peligro procesal porque mi patrocinado fingió estar muerto con la defunción, eso ya se ha determinado que fue una falla de Renier, que estaban como muertos Guerrero, el futbolista de la selección, ¿no es cierto? Pablo Guerrero, entre tantas personalidades que aparecían muertas, porque fue una falla del sistema que después el mismo Renier lo explicó, y eso no se le puede atribuir a mi patrocinado. Finalmente, señor juez, en realidad, reitero, no hay ninguna prueba, no hay ningún dato objetivo contra mi patrocinado. Es cierto que participó en el caso de la reunión en Palo Blanco conjuntamente con Salatiel Marrufo o con otras personas para llevar adelante el caso del decreto de urgencia 102. Es cierto. Pero eso lo estaba llevando Salatiel Marrufo con Abel Cabrera y las demás personas, y convocaron a mi patrocinado únicamente porque él era bastante cercano, y eso hay que decir la verdad, bastante cercano a Pedro Castillo, por lo mismo que lo alojaba en su casa, le había dado comida, todo, era bastante amigo. Entonces lo invitan para ver la posibilidad de que a través de Castillo saque una cita con el ministro de Economía para financiar ese proyecto Perú en Marcha, donde incluyeron varios proyectos. Y cuando él le dijo que él no podía hacer eso, nunca más lo convocaron. Y los casos que se incluyeron ahí fue de la alcaldía de Cumba, que lo llevó a cabo el alcalde de allá mismo con el señor Abel Cabrera, y de la alcaldía de la municipalidad de Anguía, donde lo llevó a cabo el mismo alcalde. Mi patrocinado no tenía que ver absolutamente nada. Y además, cuando se dice que él copó las instituciones, ¿cómo va a copar las instituciones? Él en ningún momento fue funcionario público. Solamente fue amigo de Castillo porque lo alojó en su casa, y se dice que por eso financió la campaña, que todo, cuando en realidad la RENIEC ha informado que solo aportó 31,000 soles, y no en efectivo, sino lo que se capitalizó de la estancia de Pedro Castillo y parte del alquiler del local de Colón. Pero no hay, señor juez, ningún dato objetivo que acredite, ningún dato incriminatorio contra mi patrocinado. Solo las versiones de los colaboradores eficaces que, pese a haber transcurrido 30 meses, no se han corroborado en lo más mínimo, y los propios colaboradores se están desdiciendo. Entonces, ¿dónde están los graves y fundados elementos para mantenerlo en prisión, señor magistrado? Por eso que insisto en que se revoque la resolución de primera instancia y se conceda la libertad a mi patrocinado. Muchas gracias, señores. Bien, muchas gracias. Ministerio Público, 4 minutos de réplica. Gracias, señor magistrado. Hemos escuchado argumentos de defensa por parte de la defensa técnica del señor Sánchez que no son objetivos. No nos ha dado un dato objetivo con los cuales le pueden hacer a ustedes, señores magistrados, cambiar el criterio del señor juez de primera instancia de que no subsista esta prisión preventiva. Muy por el contrario, cuestiona la imputación, la participación de su patrocinado, lo cual también ya ha sido ampliamente debatido en la prisión preventiva, y considero que no sería necesario debatirlo en esta instancia,
pero aún así, ya claramente la defensa técnica lo ha señalado cuál es la imputación contra su patrocinado, formar parte de esta presunta organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo. ¿Y cuál era su rol, su importante rol dentro de este grupo señalado que no se ha mencionado y claramente se ha reiterado? Buró político. ¿Con quién? Con el señor Cabrera Fernández, Marrufo Alcántara, Gilberto Castillo León. Y ha reconocido la reunión en el inmueble de Palo Blanco, una reunión que se supondría que ser de autoridades, de las más altas autoridades del gobierno de ese entonces. Y la pregunta, ¿qué hacía un particular ahí? Y ese argumento de que él iba a pedir una cita con el ministro de Economía, no hace más que denotar el poder de este señor dentro de este grupo, de esta organización criminal, que no es el procedimiento transparente para solicitar una cita con un ministro, que debe seguir los canales correspondientes, no a través de un tercero que lo citan a una reunión donde se va a debatir algo tan importante como es la emisión de un decreto de urgencia. También menciona que su patrocinado estuvo preso más de un año en Estados Unidos. Señores magistrados, estuvo preso porque infringió las leyes migratorias, estuvo preso porque ingresó de una manera irregular a Estados Unidos. Por eso estuvo preso, no porque existía una orden de extradición o un seguimiento por parte de Interpol. ¿Y dónde lo encontraron? En Texas, cerca de la frontera de México. Entonces se presume que ingresó por México. Entonces estuvo preso por eso, señores magistrados. Y justamente el alerta, como usualmente se dice, saltó porque existía una orden de prisión, una orden de arresto contra esta persona a nivel internacional, es cierto. Y es por ello que se puso en conocimiento a través de la embajada. Pero en ningún momento, señores magistrados, se sometió voluntariamente. Ha señalado que trató de presentarse como testigo protegido. Es un argumento de defensa. ¿En qué dato objetivo sustenta ello? Y luego habla de que las declaraciones de los colaboradores eficaces, que es de dominio público. ¿Cómo va a ser de dominio público, señores magistrados? Un colaborador eficaz con identidad de reserva, con código de reserva. ¿Qué dominio público va a ser eso? Y alega de una falla de RENIEC con respecto al certificado de defunción. Solamente en esta investigación, la única persona que tenía un certificado de defunción es él. Y luego señala de que el Ministerio Público no ha presentado una proactividad en la investigación. Es eso lo que no, porque la carpeta estuvo perdida 2 años. Es un hecho, son hechos que no corresponden ser valorados en esta audiencia, porque en esta audiencia lo que se tiene que valorar es que si efectivamente el señor juez ha tenido en cuenta si existe un diligenciamiento debido de la Fiscalía en esta investigación, y así se ha acreditado. Se han sustentado los 129 elementos de convicción por los delitos que se le ha ampliado de colusión y de lavado de activos. Se han tomado declaraciones, incluso hay pruebas, peritajes que hay que concluir. Entonces no puede darle libertad porque no puede, en este caso hay un peligro latente, señores magistrados, que si él ha huido del país sin tener pasaporte, ¿no? Sin tener la documentación para poder salir por las fronteras, porque también el reporte de migraciones da cuenta que la última salida de señor Sánchez a través de las fronteras fue a Estados Unidos el 29 de septiembre de 2021. Entonces, señores magistrados, consideramos que ya existen razones suficientes para mantener esta prisión preventiva, la cual es obvio que sigue siendo proporcional e idónea. Entonces, reiteramos que la resolución que viene en grado ha sido debidamente motivada. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a una estación de preguntas para poder resolver mejor este caso con la información que ustedes nos vayan a dar. Y empecemos con los hechos de materia de imputación. ¿Cuáles fueron los hechos de materia de imputación cuando se dictó prisión preventiva y qué otros hechos han sido materia de imputación con fecha posterior a la prisión preventiva? Ministerio Público.
Sí, señor magistrado, fueron por organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada y obstrucción a la justicia. Esos fueron los hechos, los delitos que se le imputó a segundo Alejandro Sánchez Sánchez mediante la disposición fiscal número 12 de fecha 20 de octubre del 2022. Bien. Sobre esos 4 hechos, la sala indicó sobre cuáles existía sospecha grave y sobre cuáles no. ¿Tiene también Sí, sobre los 4 hechos, no, perdón, sobre los 3 hechos: organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Bien. Ahora, ¿cuáles son los nuevos hechos que han sido materia de imputación por parte del Ministerio Público con posterioridad a la resolución de prisión preventiva? Sí, el delito de colusión por la licitación pública. Perdón. Sí, por la licitación pública número 005-2021 para la adquisición de equipamiento médico mobiliario para el mejoramiento de los servicios de salud en el puesto de salud del 30 de agosto de Independencia, en el distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas. Sí, por esta licitación se le ha ampliado por los delitos de colusión simple, tanto al investigado Segundo Sánchez como a los miembros como a los integrantes, ¿no? Perdón, sí. Bien. Sobre este nuevo hecho, ¿con qué elementos de convicción graves y fuertes tiene la Fiscalía sobre este segundo hecho? Sí. Sí, el proceso de selección en sí, señor magistrado, todo lo que se ha presentado con respecto a este proceso de selección. ¿Dónde estás? Sí, perdón. Aquí le voy a detallar cuáles son esos hechos. No, solamente 3 elementos graves y fuertes para ver si el juez ha valorado eso. Sí, es el contrato 0388-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, el acta de deslacrado de especies incautadas y verificación y lacrado de fecha 17 de octubre de 2022, en los diferentes bienes incautados al investigado Alejandro Sánchez Sánchez, se obtuvo el acta de emisión y calificación y evaluación de ofertas y otorgamiento de buena pro de la adjudicación simplificada 06, en el cual ganó la buena en pro la empresa Medilab, sociedad anónima cerrada. Este elemento de convicción, señor juez, guarda relación por cuanto esta licitación pública fue adjudicada a la empresa, ¿dónde estás? Allá. Corporación Chemicals, por el monto de 750,298. Entonces, estos elementos de convicción en cuanto a la... Es la misma, ¿no? Sí, es la misma empresa, no, es Medilab. Perdón, un ratito. Es que es otro dentro que se encontró. Ah, ya. Sí, es uno de los procesos también que se le ha encontrado y que también se está investigando, y el representante legal de esta empresa, Chemicals, es la persona de José Uribe Fernández Inga, a quien con fecha 29 de noviembre de 2022 se le tomó su declaración testimonial y ha sido ofrecida como elemento de convicción, y efectivamente él reconoce que este proceso de selección, que era un servicio, era en realidad para el investigado Segundo Sánchez a través de su empresa Aldalab Perú SAC. ¿Y cuál fue la alerta? Que a raíz del levantamiento del secreto bancario a Segundo Sánchez se advirtió transferencias elevadas en el mismo día por el monto de 550,000 soles que le había realizado José Uribe Fernández Inga, el mismo día que le hicieron el pago por esta licitación pública al haber cumplido con el servicio. Y de acuerdo a la declaración de Segundo Sánchez, este servicio en realidad era de Segundo Sánchez, sino que él no podía aparecer en esta licitación
por la vinculación y el nombre que tenía pues dentro de esta organización criminal. Esos son los elementos de convicción con respecto, considerados graves, uno de los que se ha sustentado con relación a la colusión simple, y también ha dado lugar a que se le amplíe por el delito de lavado de activos. Bien, lavado de activos, no, bien. Sí. Gracias. Señor magistrado. Un momentito, señora, después le voy a correr tras la hora para que responda a todos, porque vos sigues haciendo preguntas, ¿no? No se preocupe. Gracias. Bien, siguiente pregunta. Ahora, estamos viendo la apelación a la resolución al razonamiento del juez. Y en uno de estos razonamientos que efectuó el juez ha indicado que él no iba a tomar en cuenta los nuevos elementos de convicción para ver el grado de sospecha grave y fuerte. Entonces, pregunto, ¿el juez se ha pronunciado sobre estos dos delitos ampliados, colusión simple y lavado de activos, respecto a si estos nuevos elementos de convicción tienen la calidad de graves y fuertes, o no se ha pronunciado respecto a esta fiscal? No le ha dado la calidad de graves y fuertes, señor magistrado, porque así lo detalla en su resolución, y lo que el señor juez ha sustentado que de acuerdo a los criterios delineados por esta sala, lo que ha valorado es la proactividad de la Fiscalía, el diligenciamiento de la Fiscalía luego que se declaró fundada la prisión preventiva, ¿no? Y que se han mantenido los elementos de convicción que dieron lugar a la prisión preventiva. Es lo que el señor juez ha señalado. Ese es el problema, señorita fiscal, pues. Esta sala ha indicado que en la revisión de oficio es la más amplia de todas las instituciones para ver el tema de variación de una medida cautelar como es la prisión preventiva, en la que se tiene que reevaluar todo, los 3 presupuestos procesales. Y esta evaluación incluye la revisión de los elementos de convicción. Sí, señor magistrado. Justamente el señor juez en primera instancia se debatió sobre la vigencia de los presupuestos que dieron, o los elementos de convicción que dieron lugar a la prisión preventiva, y aparte de ello, el diligenciamiento del Ministerio Público luego que se declaró fundada la prisión preventiva. Así lo ha señalado el señor juez. Por eso es que sí, y ha desarrollado justamente las 3 reglas y criterios que esta sala ha detallado en resoluciones anteriores. A ver, le leo la página 16. Para ir desestimando la revisión de oficio de la prisión preventiva, es el hecho que todas las argumentaciones respecto a que habían reexaminado las partes, tanto el Ministerio Público como la defensa, de los fundados y graves elementos de convicción que sirvieron para el dictado de la medida, no pueden ser revisados nuevamente o no pueden verse limitados con que aparezcan o no nuevos elementos de convicción. Por lo tanto, esta judicatura considera de forma respetuosa que todas estas alegaciones son impertinentes para el caso que nos ocupa. Entonces, todo lo que se ha discutido en primera instancia fue impertinente. Y estamos viendo que aquí tenemos una ampliación de formalización de investigación preparatoria y no existe pronunciamiento si es que es grave o fuerte o no existe, ¿no? Sospecha grave o fuerte respecto a estos 2 delitos, ¿no? De lavado de activos y colusión simple. Señor juez, justamente también en el párrafo de la página 16, el juez concluye, finalmente, en cuanto al análisis de los elementos de convicción presentados por las partes procesales se consideran indispensables para resolver esta revisión de prisión preventiva, nos remitimos a la yo analizado precedentemente. En cuanto a la documentación de la que hemos dado cuenta líneas arriba, no es que se tenga que estar analizando si se ha visto o no reforzado los fundados y graves elementos de convicción que en su momento ya fueron verificados. Para ello también nos habíamos remitido a lo que la sala superior señaló en su momento. Es que existe justamente una deficiente lectura de lo que resolvió la sala. No es que no se tengan que reevaluar, se tienen que reevaluar. No es necesario que existan nuevos elementos de convicción, es verdad, no es necesario, pero sí se tienen que reevaluar todo. Por ejemplo, ha habido pronunciamiento actualmente de la organización criminal, si todavía sigue siendo típico o no típico, si con las modificatorias posteriores que han habido en el año pasado, si está hecho delictivo que en el 2022 o 2023, cuando se dictó la prisión preventiva, se mantienen a la fecha. En esta resolución, en la resolución, señor magistrado, no se ha mencionado sobre
existencia de acuerdo a los nuevos criterios del tipo penal de organización criminal, es cierto, pero consideramos que no ha sido de materia de debate, toda vez que los delitos que forman parte, los delitos fin de esta organización criminal, como son colusión agravada, lavado de activos, cumplen con el estándar del tipo penal modificado por la ley 32.138, donde el extremo mínimo de los delitos fin superan el estándar de 5 años. Entonces, no ha sido materia de debate, tampoco la defensa lo ha invocado, ni el Ministerio Público, porque consideramos que los delitos fin ya de esta investigación con respecto a la organización criminal cumple con sus fines. Permítame preguntar en estos momentos a la Fiscalía si ha adecuado el tipo penal ¿siguen bajo qué supuestos? Un momentito, por favor. Sí, adelante. Sí, me hace mención, señor fiscal, que aún no se ha emitido la disposición, aclarando que los hechos que son materia de investigación sí se cumplen con el estándar de la modificatoria del artículo 317 de organización criminal. Y tampoco ninguna de las partes ha presentado excepciones ni nada con respecto a este hecho, ¿no? Eso es lo objetivo y no puedo negarlo, señor juez. Claro, a veces ya el fiscal es defensor de la legalidad, ¿no? Pues no necesita que se lo pidan. Bien, pasamos al último punto importante que también la defensa ha denunciado, que ha indicado que esta carpeta estaría o habría estado parcialmente perdida durante más de 2 años. ¿Eso es cierto o solamente es una afirmación sin sustento de la defensa? Que me dice el señor fiscal que no es así. Un momentito. Solo estamos traspasando. Ya. No, me refiere el señor fiscal que no ha sido así. Han existido elementos de convicción que por los cambios sí se han encontrado en otras fiscalías y posteriormente, justo para el tema de la prisión preventiva, se subsanaron ese impasse, ¿no? Y ya la carpeta fiscal está debidamente formada y tanto es así, señor magistrado, que ha permitido que la Fiscalía continúe con los actos de investigación, la ampliación de la investigación con respecto por los delitos de colusión simple y lavado de activos que ya he mencionado, y eso es como consecuencia de que la carpeta fiscal está debidamente organizada. Bien, muchas gracias. Ahora sí, señor abogado, tiene usted la palabra sobre las preguntas y respuestas dadas por la Fiscalía. Señor magistrado, si me permite coordinar con la interconsulta para que lo muestre en pantalla la resolución donde determina categóricamente que esa caja grande, con todo, prácticamente con la mayoría de la carpeta fiscal estaba perdida y recién a los 2 años, en septiembre del 2024, recién le entregan. A ver si no lo puede mostrar, no lo podría presentar el día de mañana a la sala para poder evaluar ese elemento. Ya, mañana lo presentamos, señor magistrado, mañana. En relación a lo que se acaba de decir, ¿no es cierto? Respecto al hecho nuevo sobre lavado de activos y colusión simple. Señor magistrado, como quiera que no han encontrado ningún elemento que vincule a mi patrocinado con la organización criminal donde está Pedro Castillo y todos ellos, amplían por un hecho totalmente lícito. ¿Se trata de qué cosa? De una compra de instrumental médico por 730,000 soles de la municipalidad de Yurimaguas. Una compra electrónica donde las partes no se conocen y solamente se comunican a través de los correos. Una compra realizada a satisfacción de las partes. Pero ¿qué cosa dice el señor fiscal? Que habría colusión, ¿por qué? Porque los miembros del comité de adjudicación de la municipalidad de Yurimaguas no están acreditados en el SEACE. Y porque la oferta que hizo efectivamente Chemicals, donde estaba la hermana y mi patrocinado Alejandro Sánchez, ofertaron
por 760,000 soles cuando el precio inicial ofertado, o mejor dicho, indicado por la municipalidad era 730. En estos casos, ¿qué cosa sucede? La entidad le pregunta a la empresa si es que puede bajar al monto, y eso es lo que hicieron y lo bajaron. Por esos dos elementos totalmente lícitos y conforme a ley, la Fiscalía concluye que hay colusión y lavado de activos. ¿Por qué? Porque se trató de un consorcio informal como siempre hacen. Una empresa participa y otra de ellas le da la mercadería. Alejandro Sánchez, que es distribuidor exclusivo de varias empresas hindúes y coreanas, tenía en stock o la gran mayoría de la instrumental que pedía Yurimaguas, pero no podía participar. ¿Por qué? No porque era amigo, no porque no quería que se sepa, sino porque él había aportado a la campaña del presidente Castillo, y un aportante conforme a la ley de contrataciones del Estado no puede participar en ninguna licitación. Y por eso es que se ponen de acuerdo: yo tengo la mercadería, véndelo tú, y lo venden. Y una vez que reciben la plata, le pagan las facturas. Obviamente le paga la municipalidad. Chemicals con Uribe Fernández le transfiere 500 de los 720, y por eso dicen que hay lavado de activos. Señores magistrados, eso es ya como una salida para mantener detenido a mi patrocinado, porque ninguna de las versiones de los colaboradores eficaces se ha corroborado. Dicen que se ha corroborado, pero diga en qué extremo. ¿Quién corroboró si no han realizado casi ninguna de las actuaciones de corroboración? Es más, como ya lo dije, ninguna de las personas concernidas en las declaraciones han dado su declaración, ni siquiera mi patrocinado. Que no se ha pronunciado sobre la licitación, obviamente no se ha pronunciado, porque considero que el juez también ha considerado que no había nada por qué pronunciarse. Entonces, señor magistrado, reitero, objetivamente no hay ningún dato contra mi patrocinado. No hay ningún elemento objetivo. Lo único que hay son las versiones de los colaboradores eficaces. Que, señor magistrado, si eso se ha hecho público, no es que yo lo diga, que esté dando datos secretos, porque además, ¿de dónde puedo saber yo datos secretos? ¿Qué ha pasado? Los señores que sí estaban en la organización criminal se llamaban por teléfono entre ellos para decir: oye, el culpable es el otro. Y así sindicaron a mi patrocinado. ¿Por qué? Porque él, desde un primer momento, al enterarse de que estaban haciendo cosas ilegales, cosas ilícitas, él le comunicó a Pedro Castillo, y Pedro Castillo, a partir de eso, ya no le contestó el teléfono y prácticamente se distanciaron. Mi patrocinado no ha tenido nada que ver con estos hechos, señor magistrado, y tampoco con el de la licitación a que ha hecho referencia la señorita fiscal, porque era un acto totalmente lícito. Y no hay ningún elemento, señor, como para decir que se mantienen los graves y fundados elementos. Ahora, en cuanto a la fuga, obviamente la misma sala se ha pronunciado que acá la evaluación de los presupuestos de la prisión preventiva son secuenciales, son sucesivos. Si no hay los elementos, los graves y fundados elementos, ya no tenemos que evaluar peligro procesal, señor magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Ahora, una única pregunta que le voy a hacer. Me indicaron que su patrocinador no tendría nada que ver en este delito de colusión simple, pero la Fiscalía ha indicado que le han encontrado en el allanamiento documentación relativa a esta licitación pública, que casi por 700,000 soles. ¿Qué tiene que decir al respecto? No, eso no es cierto. Lo que encontraron en la casa de Zarratea fue documentos de los ministerios y todo eso pertenecientes al expresidente Castillo. Como él vivía ahí, todavía no llevaba todos sus enseres, sus documentos, encontraron esos documentos de Castillo. Estos documentos de la licitación, eso se conocen a raíz de una información de inteligencia financiera, no porque encontraron documentos ni nada de eso. Y todos los miembros de la municipalidad de Yurimaguas han declarado que no conocen a mi patrocinado ni a nadie, y sobre todo han declarado que se trata de un proceso totalmente lícito. Bien.
Muchas gracias. Por eso no tengo más preguntas. Doctor Mosquera, ¿alguna pregunta adicional declaratoria? Sí, algunas preguntas para el Ministerio Público. La defensa ha sostenido que en 30 meses no se han corroborado las declaraciones de los colaboradores 2, 3 y 4. Lo que quería preguntarle puntualmente, ¿en qué estado están estos procesos especiales de colaboración eficaz? Y si es que es cierto lo que asevera la defensa, que... Gracias, señor magistrado. No es cierto lo que la defensa sostiene. Los cuadernos reservados de los colaboradores 2 y 4, conforme me refiere el señor fiscal, todavía continúan abiertos. Están todavía pendientes ya de culminar, ¿no? Pero continúan con el estado de reserva, ¿no? Correcto. Este hecho sobre este puesto de salud en Yurimaguas era un hecho que no se tomó en cuenta cuando se dictó la prisión preventiva en contra del señor Sánchez. Sí, es un hecho nuevo, señor magistrado. Y justamente, gracias, quería hacer la acotación en este caso, que existe un proceso un expediente de contratación que sustenta esta imputación por el delito de colusión. Sí, solo puntualmente nada más. Sí. Pero ya se le había imputado colusión, entiendo que por otros hechos. Sí, por otro hecho, sí, por el decreto de urgencia en el cual pues ya fue sustentado su vinculación, ¿no? Pero en este hecho nuevo de colusión guarda relación con la cotización en este proceso de selección. No, me dice usted. Ya, a la defensa técnica preguntarle, lo hemos escuchado atentamente, doctor, pero si existe después de la imposición de la prisión preventiva algún hecho puntual que revierta la decisión de la CU, algún hecho nuevo, doctor. Está sin audio, doctor. No lo estoy escuchando. Sí, efectivamente, varios, señor magistrado. ¿Por qué? ¿Y las usted personas... ¿no está incorporado en su recurso de apelación? No recuerdo en este momento, no lo tengo a la mano, ya, pero las personas que han declarado simplemente dicen que declaraban en las corroboraciones, simplemente declaran que no lo conocen. Y lo que sí, después de eso, ha habido información pública, señor magistrado. Por eso es que hacía referencia a este recurso de la Corte Suprema, en donde decía que no necesariamente tienen que incorporarse la información en la carpeta, sino que pueden ser notorios. ¿Por qué? Porque los colaboradores eficaces que han salido a decir que son colaboradores, no es que yo lo diga, ¿cómo lo podría saber? Correcto. Se han desdicho de sus versiones y han precisado que la fiscalía y la policía, en algunos casos inclusive, no he querido decirlo, les traían listas la colaboración. Entonces, esos son hechos nuevos que debilitan el contenido de las versiones de los colaboradores eficaces. Además, un dato también notorio, uno de las imputaciones es de que mi patrocinado habría copado las instituciones con sus amigos para beneficiarse. ¿Y quiénes eran los amigos? Abel Cabrera, Heiner Alvarado, Salatiel Marrufo, etcétera. A ellos simplemente él no los conoce, se conocieron de pasada en el local del partido, nada más. Okay. ¿Cómo va a copar con ellos? Y además él no era funcionario, doctor, ¿cómo podría copar? Permítame este último. Permítame este último, por favor. Y de argumentar. Solamente le he preguntado un tema muy puntual. Es que hay elementos de convicción nuevos. ¿Y cuáles son? Nada más. Usted ya me respondió además. No tengo más preguntas al director de debates. Muchas gracias. Está sin audio. Muchas gracias, doctor. Se recuerda que esa palabra solamente se le da a los titulares, ¿no? No a las personas que van a estar acompañando a las personas que deben manifestarse ante la sala. Bien, finalmente, el doctor Lugo, ¿tiene alguna pregunta adicional que realizar? Sí, solo una pregunta puntual a la Fiscalía. Respecto al proceso de colaboración eficaz, ¿tiene usted conocimiento cuándo inició respecto a estos aspirantes a colaboración? Porque ha dicho que todavía no hay resolución judicial.
Ya, me refiere que han iniciado, señor magistrado, en el 2022 y vencen en julio del 2025. Sí, con la nueva ley me refiere aquí el señor fiscal. Todavía esos cuadernos ya están por ser cerrados. Bien, eso es todo, señor presidente. Señor presidente, no sé si es que me permite hacer una acotación con respecto al proceso de la licitación que ha hecho mención el señor abogado. Es que está en la resolución o no está en la resolución, porque si me va a decir de lo que ustedes han investigado, pero que no está confirmada la resolución, es insulso. Ya, se oralizó, señor magistrado. Sí, solamente quería hacer eso. Ahora, solamente se oralizó, pero no está en la resolución. No, en la resolución el señor juez no lo ha mencionado, solamente para indicarle que uno de los argumentos justamente de la Fiscalía es que en este proceso de selección, esta empresa, Corporación Chemicals, no es un consorcio, es una empresa que se ha presentado en forma individual y que quien presentó la cotización de lo que ofrecían para adjudicarse esta licitación fue el primo hermano del señor Sánchez. Entonces, ese es un indicio que se está valorando en esta investigación. Es lo que quería acotar. Claro, eso ustedes pueden valorar, pero el tema aquí es la resolución que ha dicho al respecto, que ha dicho el juez. Pueden haberse discutido muchas cosas, pueden haber presentado muchos elementos de convicción, pero el detalle está cómo el juez procesa la información y qué es lo que consigna la resolución. El agravio de la defensa es omisión de motivación o motivación defectuosa o incongruencia externa, ¿no? Entonces hay que verificar eso, no solamente la información que ustedes pueden tener, sino cómo el juez procesa esta información y si eso es correcto o es incorrecto. Bien, de esta forma entonces culminamos con la... Señor magistrado. Gracias, señor magistrado. Respetuosamente. Y tiene la interconsulta, la resolución donde aparece que estaba 2 años perdida la carpeta. ¿Lo puede mostrar? No, nos lo manda mañana, señor abogado, para obtenerlo y adjuntarle también como elemento de convicción. Ya, muchas gracias. Carpeta. Ya lo vamos a valorar correctamente. No sé y ingresó la información, solamente es tema de corroborarlo. Y la Fiscalía supongo que también debe tener copia de ello, ¿no? Así que lo verificaremos más adelante. Bien, de esta forma culminamos, la resolución será emitida en el plazo correspondiente, la sala pasará a deliberar y todo será notificado en sus casillas electrónicas. Hemos concluido por el día de hoy. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, señor fiscal. Buenas tardes. Hasta luego.